¿Y si te dijera que hubo un hombre que desafió reyes, destruyó ídolos, cerró los cielos y fue llevado al cielo sin morir? No es una leyenda. Es una revelación olvidada por muchos. Impactante, chocante. La historia de Elías no es solo un relato antiguo. Es un espejo de nuestra batalla espiritual hoy. Porque lo que vivió este profeta, el fuego, el desierto, la persecución, el juicio y la gloria, es exactamente lo que tú y yo enfrentamos en un mundo dominado por la herejía, el engaño milenario y la esclavitud espiritual disfrazada de religión. En este video vas a descubrir verdades que fueron ocultas por siglos. La Iglesia escondió esto. Lo que vas a ver aquí fue tachado de prohibido, porque expone al sistema y revela lo que el enemigo ha querido borrar de la historia. Pero hoy, Dios lo revela. Desde el Monte Carmelo hasta el torbellino de fuego, cada escena está cargada de simbolismo, poder y una profecía viva que aún te alcanza. Prepárate, porque este no es solo un filme, es un llamado urgente, alerta urgente, tu alma está en juego. Y Elías es el mensajero que Dios usó para despertar a toda una nación, y hoy puede despertarte a ti. Millones están siguiendo tradiciones humanas creyendo que viven la verdad, pero lo que vas a ver en los próximos minutos podría romper cadenas que llevan años atadas a tu vida. Así que quédate hasta el final, porque cada escena contiene una enseñanza poderosa que puede transformar tu fe. Este mensaje es para quienes no se conforman con la religión, sino que buscan la verdadera fe. No está en la Biblia mucho de lo que nos enseñaron, pero hoy vas a descubrirlo. Y antes de comenzar, si sientes que Dios te está hablando ahora mismo, no olvides suscribirte al canal. Muchas personas ven nuestros videos, son impactadas, pero no se suscriben. Y después se pierden los próximos llamados del cielo. Activa también la campanita, porque lo que viene es más fuerte aún. Ahora sí, respira hondo, abre tu espíritu y prepárate para la historia que Satanás no quería que conocieras. La historia del profeta que impactó al mundo y que aún no ha terminado. En los días oscuros en que los cielos aún se abrían como ventanas celestiales y la tierra susurraba vida bajo cada pisada, un secreto se mantenía oculto en las montañas de Galaad. No era un secreto cualquiera, sino uno que cambiaría la historia espiritual de una nación entera. Impactante. Dios había elegido a un hombre común, sin linaje real, sin riquezas, sin título académico, pero con un corazón incendiado por la palabra pura de Dios. Elías no era el profeta que el pueblo quería, sino el que necesitaban con urgencia. Porque cuando las tradiciones humanas reemplazan a la fe verdadera, cuando la mentira religiosa se sienta en el trono del alma, Dios levanta hombres de fuego, voces que nadie puede silenciar. Y así, en medio del caos espiritual, surgió un Tishbita. En tiempos donde el pueblo de Israel estaba dividido, no solo geográficamente, sino en su lealtad al Dios vivo, reinaba Acab, el rey más maldito de toda su generación. Influenciado por Jezabel, una sacerdotisa pagana entregada al culto Baal, introdujo un engaño milenario: transformar la idolatría en doctrina oficial. Prohibido era hablar en contra. Blasfemia era seguir al Dios de Abraham. Los altares de Baal se levantaban en cada esquina, mientras los profetas del Señor eran perseguidos, torturados y asesinados. Era una esclavitud espiritual impuesta por la corona, respaldada por una doctrina diabólica. ¿Y tú, que hoy estás leyendo esto? Dime, ¿cuántas veces el sistema actual ha intentado hacerte callar, disfrazando herejías como verdades? Pero Dios nunca abandona a su pueblo. No está en la Biblia que Él se quede en silencio ante la injusticia. Desde lo profundo del desierto, Elías emergió vestido con pieles de camello y cinturón de cuero. Su barba salvaje
y sus ojos como brasas ardientes. Caminó hacia el palacio sin ser detenido. Los guardias, paralizados por una fuerza invisible, no pudieron hacer nada. Frente a Acab, no se inclinó, no pidió permiso, no buscó aprobación. Declaró con voz de trueno: «Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío sino por mi palabra». 1 Reyes 17:1. Esa fue la chispa que encendió la mayor revolución espiritual de aquel tiempo. Dios lo revela hoy. Imagina la escena: un solo hombre desafiando a todo un imperio corrompido. ¿Te atreverías tú a hacer lo mismo? ¿Te levantarías contra el sistema si supieras que tu vida estaría en peligro? Este no es un simple relato antiguo, es un llamado directo a tu alma. Porque tal como Elías cerró los cielos con su palabra, tú también tienes autoridad espiritual cuando caminas en obediencia. ¿No es acaso una revelación profunda que un solo profeta pudiera cambiar el curso de una nación entera? Satanás quiere esto. Quiere que olvides tu identidad, tu llamado, tu autoridad. Pero hoy te estoy recordando: tú también puedes impactar el mundo. Elías salió del palacio sin que nadie lo tocara. Afuera, las nubes comenzaron a dispersarse, como si obedecieran su voz. ¡Chocante! El clima espiritual de toda una nación se alteró porque un hombre se atrevió a hablar con valentía. ¿No sientes que hoy vivimos tiempos similares? Donde las voces verdaderas son silenciadas, donde lo santo es profanado y lo profano es celebrado. Pero como Elías, Dios está buscando hombres y mujeres que no se arrodillen ante Baal, que no teman a la Jezabel moderna. Él te dice: despierta, hay una misión para ti. Y lo mejor, esto apenas comienza. Porque después del decreto del profeta, vino la instrucción divina: huye al arroyo de Querit, allí serás sustentado. Y es ahí, en la soledad del desierto, donde se revela el próximo paso. Después de declarar la palabra que sacudiría toda la nación, Elías fue guiado por Dios no hacia palacios ni púlpitos, sino al silencio del desierto. ¡Qué contradicción profunda y al mismo tiempo poderosa! Aquel que había proclamado un juicio impactante ante el rey, ahora debía esconderse junto al arroyo de Querit. ¿No es eso una revelación para nosotros también? A veces, el verdadero entrenamiento espiritual no ocurre en la multitud, sino en la soledad. Dios lo revela hoy. Fue en ese rincón olvidado del mundo donde Elías aprendería a depender no de su voz, sino de la voz de Dios. ¿Y tú? ¿Sabes callar para escuchar? Cada mañana, cuando el cielo apenas comenzaba a teñirse de oro, y cada atardecer cuando el sol acariciaba los montes con luz ámbar, ocurría un milagro increíble. Aves consideradas impuras por la ley de Moisés. Sí, cuervos. Traían pan y carne en sus picos. Chocante. El Dios que cerró los cielos para una nación entera, habría una provisión diaria para un solo hombre. ¿Te das cuenta del engaño milenario que nos hace creer que Dios solo obra en la abundancia? Este relato destruye esa doctrina inventada. Porque cuando Dios suple, lo hace incluso a través de lo improbable. ¿Cuántas veces Él ha usado lo que tú despreciabas para hablarte, bendecirte, despertarte, mientras Israel gemía bajo el peso de una sequía apocalíptica? El profeta bebía de aguas cristalinas. Sin embargo, poco a poco, el arroyo comenzó a secarse. Las piedras que antes estaban cubiertas emergían como islas en el lecho seco. El flujo vigoroso se convirtió en un hilo débil. Y finalmente, solo quedó humedad entre las piedras. Satanás quiere esto: que cuando seque tu provisión, tú creas que también se secó la promesa. Pero Elías no se quejó, no murmuró, no corrió desesperado, esperó. ¿Por qué? Porque sabía que el mismo Dios que le dijo «ve al arroyo», también le diría cuándo y a dónde ir después. Y así fue. En el silencio del amanecer llegó la palabra
levántate y vete a Sarepta. Allí he ordenado a una viuda que te sustente. Primera Reyes 17:9. Alerta urgente. Sarepta no era un lugar seguro. Era territorio pagano. La tierra natal de Jezabel. Humanamente hablando, era el último lugar al que un profeta debería ir. Pero ahí radica la revelación. Cuando caminas por fe, Dios te guía a los lugares menos lógicos para mostrarte lo más sobrenatural. ¿Cuántas veces evitamos lo incómodo, sin saber que allí nos espera el milagro? Te engañaron todo este tiempo. Pensaste que Dios solo actúa en lo cómodo, pero lo profundo se revela en el desierto, lo impactante en la escasez, lo divino en lo improbable. La obediencia no siempre te lleva al éxito inmediato, pero siempre te conecta con el propósito eterno. Elías emprendió camino. El sol ardía. Los caminos estaban vacíos. Las aldeas mostraban las huellas del hambre. Y al llegar a Sarepta, frente a las murallas de la ciudad, vio a una figura frágil recogiendo leña. Una mujer con rostro de tristeza antigua y mirada de resignación. «Tráeme un poco de agua», pidió Elías. Y cuando ella giró para cumplir, agregó: «y un pedazo de pan». El rostro de la mujer se tensó. «Vive el Señor tu Dios, que no tengo pan. Solo un poco de harina y un poco de aceite. Iba a preparar algo para mi hijo y para mí. Y luego, morir». Blasfemia es pensar que Dios no está viendo esto. Herejía es dudar de su fidelidad en el peor momento. Pero justo cuando todo parece perdido, Dios susurra: «Confía y verás». Y esa viuda estaba a punto de presenciar lo que ni los sacerdotes del templo habían vivido. En esa casa humilde de Sarepta, donde la tradición humana diría que Dios no habita, el milagro comenzó a brotar en lo cotidiano. Cada mañana, la viuda encontraba harina en la tinaja y aceite en la vasija. No más, no menos. Lo suficiente. Increíble. Porque mientras el resto del mundo gemía en sequía, allí había provisión diaria. No abundancia para almacenar, sino fidelidad para depender. Eso, querido discípulo, es caminar por fe. No está en la Biblia que Dios bendice a quienes acumulan. Él bendice a quienes confían. Y si hoy você está vivendo día após día, sem sobra nem fartura, non pense que está en maldição. Às vezes o verdadeiro milagre é acordar con exatamente o que você precisa. El niño, hijo de aquella mujer, comenzó a escuchar de labios del profeta historias impactantes. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Elías no solo alimentaba cuerpos, sino también almas. Revelación profunda. El verdadero ministerio no se trata solo de milagros visibles, sino de sembrar la verdadera fe en los corazones. Mientras el mundo seguía bajo el yugo del engaño milenario, aquel niño era discipulado entre cucharadas de harina y aceite. Pero entonces ocurrió lo impensable. El niño cayó enfermo, su aliento se debilitó, su cuerpo como una vela fue apagándose lentamente. Y al amanecer, el silencio más diabólico invadió la casa. El hijo había muerto. ¿Qué hacer cuando el milagro parece desvanecerse? La madre, rota por el dolor, estalló en un grito de desesperación. ¿Qué tienes contra mí, hombre de Dios? ¿Has venido a recordarme mi pecado y matar a mi hijo? 1 Reyes 17:18. Chocante. Aquella que había experimentado el sustento diario, ahora se sentía traicionada. Y no la juzgues tan rápido. ¿Acaso tú nunca cuestionaste a Dios cuando todo parecía ir bien y de repente la tragedia golpeó tu puerta? Este momento revela algo peligroso. Cuando no entendemos los caminos de Dios, corremos el riesgo de acusarlo. Satanás quiere esto, que creas que el sufrimiento invalida la fidelidad divina. Pero Elías, en silencio, actuó. No argumentó, no se justificó. Tomó al niño en sus brazos y subió al aposento alto. Alerta urgente, porque cuando todo parece perdido es tiempo de subir a la presencia. Allí,
En la intimidad del cuarto, Elías hizo algo nunca antes registrado en las Escrituras. Se postró 3 veces sobre el cuerpo del niño y clamó con lágrimas: «Oh Señor, Dios mío, ¿también has traído mal sobre esta viuda con quien me hospedo, haciendo morir a su hijo?». Una Reyes 17:20. Una oración cruda, real, sin filtros. ¿Y sabes por qué eso agrada a Dios? Porque Él no busca discursos religiosos, busca corazones genuinos. Elías clamó desde lo más profundo, y la respuesta fue inmediata. Revelación impactante. El aliento regresó. El pecho del niño se expandió. El corazón volvió a latir, y el profeta, temblando, bajó las escaleras con el niño vivo en sus brazos. «Tu hijo vive». Y entonces la madre declaró: «Ahora sé que eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad». Este fue el primer registro bíblico de resurrección, profecía viva, en un contexto pagano, en tierra impura, en medio de una viuda desesperada. ¿Y sabes lo más poderoso? Fue ahí que Dios mostró que su presencia no se limita al templo, ni al altar, ni a Israel. Su gloria puede manifestarse en la cocina de una viuda extranjera. La Iglesia escondió esto. Te enseñaron que Dios solo se mueve en lo santo, lo ritual, lo religioso. Pero hoy Él quiere resucitar cosas en tu vida, justo ahí donde tú pensabas que era el fin. En tu dolor, en tu desesperación, en tu sarepta. Porque donde hay fe, aunque sea en el desierto, Dios hace llover vida. Y así, con el niño respirando otra vez, el nombre de Yahvé comenzó a sonar en los callejones de una ciudad pagana. Pero esto era solo el preludio del juicio más feroz que Israel estaba por presenciar. 3 años habían pasado desde aquel decreto profético que cerró los cielos. Israel, antes fértil, ahora era un desierto seco. Las cisternas estaban vacías, los campos yermos, los animales moribundos. Y en el palacio, la desesperación ya no podía ocultarse tras los muros dorados. Fue entonces que el rey Acab, rodeado de hambre y fracaso, decidió buscar respuestas. Pero ¿a quién recurrir cuando se ha rechazado la palabra pura de Dios? Impactante contradicción. El hombre que despreciaba al profeta ahora lo necesitaba con urgencia. Porque cuando la tradición humana se desmorona, es la verdadera fe la que permanece de pie. Dios usó incluso al administrador del palacio, Abdías, un hombre temeroso del Señor, para preparar el reencuentro que sacudiría la historia. Cuando Abdías se encontró cara a cara con Elías, su rostro reflejaba terror. Anunciar la presencia del profeta más buscado de Israel podía significar su muerte. Pero Elías, firme como un roble en el espíritu, respondió: «Vive el Señor de los ejércitos, que hoy me presentaré ante Acab». Primera Reyes 18:15. Alerta urgente. El momento había llegado. No era solo un reencuentro, era un juicio divino. Acab, ao ver Elías, o acusou: «És tu, perturbador de Israel». E aqui está o engaño satânico. O opressor sempre tenta fazer o profeta parecer o culpado. Mas Elias, sem temor, devolveu a acusação: «Tu e a casa de teu pai sois os perturbadores, porque deixaram os mandamentos do Senhor e seguiram a Baal». Vundara 18. Uma resposta que ecoa até hoje. Não é quem denuncia o pecado que causa divisão, mas quem o pratica. Entonces, como un rayo que parte los cielos, Elías lanzó el desafío: «Reúne en el monte Carmelo a todo Israel, y también a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Asera que comen en la mesa de Jezabel». Pite 19. Oculto en la historia estaba este momento clave. No era solo un duelo espiritual, era un juicio entre 2 sistemas, el de la idolatría impuesta por la corona y el del Dios vivo que no comparte su gloria. El monte Carmelo se convirtió en el escenario apocalíptico de la verdad. Chocante.
Miles de israelitas subieron a la montaña, cansados, famélicos, buscando respuestas. Y allí, entre el pueblo y los profetas paganos, estaba un solo hombre, Elías. ¿Te identificas? ¿Alguna vez te sentiste solo en tu fe, rodeado de voces contrarias, con todos dudando menos tú? Elías alzó la voz con autoridad celestial. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle. Versículo 21. Nadie respondió. El silencio era aterrador, porque la neutralidad también es una forma de rebelión. Satanás quiere esto, que vivas en tibieza, dudando, sin decisión, pero Dios no bendice la indecisión espiritual. Elías propuso entonces la prueba: 2 altares, 2 sacrificios y ningún fuego humano. El Dios que responda con fuego, ese es Dios. Versículo 24. Era un desafío perfecto. Baal, supuestamente Dios del rayo, tendría que mostrar su poder. Doctrina inventada sería aplastada por la gloria del Altísimo. Y el pueblo, como espectadores de un juicio eterno, aceptó. Bien dicho. Los profetas de Baal iniciaron su ritual frenético. Desde la mañana hasta el mediodía clamaban: Baal, respóndenos. Pero no hubo voz, no hubo fuego, solo sudor, sangre y decepción. Se cortaban con espadas, danzaban como posesos, gritaban al cielo vacío. Engaño religioso en su máxima expresión. Un espectáculo satánico sin resultado alguno. Elías, viendo su desesperación, se burló. Gritad más alto. Quizá está meditando, o está ocupado, o va de camino. Boateng 27. El contraste era grotesco. De un lado, 850 profetas del error. Del otro, un solo profeta de la verdad. Pero Elías no necesitaba gritar, ni sangrar, ni danzar, porque el verdadero Dios no responde al show. Responde a la fe sincera. Y cuando llegó la hora del sacrificio de la tarde, Elías se acercó, reconstruyó el altar con 12 piedras, símbolo de la unidad perdida de Israel, y mandó verter agua sobre el sacrificio. 3 veces, un acto de fe radical en plena sequía. Elías se acercó al altar, ya reconstruido con las 12 piedras que recordaban las tribus de Israel, un mensaje silencioso pero profundo. Aunque divididos por la idolatría, Dios aún los consideraba uno solo. Colocó la leña, el sacrificio, y lo empapó con agua 3 veces. El sacrificio chorreaba, el altar goteaba, el surco alrededor estaba lleno como un pequeño río. Insensato a los ojos humanos. ¿Cómo prender fuego en algo mojado? Pero aquí está el engaño milenario. Pensar que Dios necesita condiciones ideales para manifestarse. Cuando tú piensas que es imposible, ahí es donde la gloria divina se manifiesta con más poder. Porque lo que es imposible para los hombres es la especialidad de Dios. Llegó la hora. No hubo danza, no hubo gritos, solo una oración, una súplica que ascendió como incienso puro. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que sepa hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Primera Reyes 18:36. No era un show, no era un espectáculo, era una invocación sincera, llena de convicción, de propósito, de alineación con la voluntad del Altísimo. Y entonces ocurrió, impactante, chocante. El fuego de Yahvé descendió como un relámpago que partió el cielo. Consumió el sacrificio, la leña, las piedras, el agua, todo. No dejó nada. El juicio fue total. Revelación absoluta. Baal estaba mudo. Jehová habló con fuego, y el pueblo cayó de bruces. Todos, hasta los más indiferentes, se postraron y clamaron: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Vi 39. Ya no había dudas, ya no había medias verdades. La blasfemia fue destruida. La herejía quedó expuesta. Dios lo revela hoy. No necesitas pirotecnia emocional para saber quién es el Dios verdadero. Solo necesitas mirar los frutos. ¿Dónde hay fuego del cielo? ¿Dónde hay transformación real?
donde la idolatría es desarraigada y la santidad restaurada, despierta, porque el mismo fuego que cayó sobre aquel altar puede hoy consumir todo lo que está impidiendo que la presencia de Dios se manifieste en tu vida. Elías entonces clamó: «Prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno». Vi, Forti. Y el pueblo, que antes estaba pasivo, ahora actuó. Capturaron a los 450 profetas falsos. El juicio fue ejecutado junto al arroyo de Cisón, según la ley de Moisés. Prohibido olvidar esto. El Dios del Antiguo Testamento sigue siendo el mismo. Él no negocia su santidad. Satanás quiere esto. Quiere que creas que Dios cambió, que ahora todo se aceita con palmaditas y tolerancia. Pero el juicio de Elías grita: aún hay justicia divina. O río quase seco se tornou testemunha da queda de un sistema religioso corrompido. A idolatría pagouse o preso. Y Elías no se detuvo ahí. Se volvió hacia Acab y le dijo con una convicción que solo tiene quien escucha a Dios: «Sube, come y bebe, porque se oye el ruido de una gran lluvia». Punta 41. Increíble. El mismo que cerró los cielos ahora declara su apertura. Elías subió de nuevo al monte, se postró con el rostro entre las rodillas, oró, esperó. 7 veces envió a su siervo a mirar al mar. Nada, nada, nada. Hasta que, en la 7ª vez, el siervo regresó y dijo: «He aquí una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre». Punto 44. Pequeña nube, gran promesa, porque cuando el cielo se mueve, no hace falta una tormenta, basta una señal. Y así, los cielos volvieron a hablar. La lluvia descendió. El juicio terminó. La sequía se rindió ante la misericordia. La victoria en el Monte Carmelo fue aplastante. El fuego cayó, el pueblo se rindió, los falsos profetas fueron juzgados. Elías había probado, ante una nación entera, que solo Jehová es Dios. Pero, sorprendentemente, la mayor amenaza aún no había llegado, porque el enemigo no siempre ataca en el clímax, muchas veces lo hace después de la gloria. Alerta urgente. Jezabel, la reina satánica, al saber lo ocurrido envió un mensaje lleno de furia. «Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a esta hora no hago contigo como hiciste con los profetas de Baal». Primera Reyes 19:2. Satanás quiere esto, que después de tu mayor victoria entres en tu mayor crisis, que el miedo suplante la fe, que el desánimo ahogue la voz profética. Y sí, Elías sintió miedo. Aquel que había enfrentado a 850 profetas, ahora huía de una sola mujer. Chocante, pero también profundamente humano. Porque hasta los gigantes espirituales tienen sus horas de sombra. No juzgues a Elías, aprende con él. Se fue al desierto. Caminó todo un día sin rumbo hasta que se sentó bajo un arbusto y suplicó: «Basta, Señor, quítame la vida». Verso 4. Esta es una revelación que pocos predican. El cansancio espiritual es real. El profeta ardía en pasión por Dios, pero ahora ardía en tristeza. La voz que invocó fuego del cielo, ahora rogaba por silencio eterno. ¿Te identificas? ¿Y ahora esté pidiendo fin porque achou que tiña fallado? Dios, en su infinita compasión, no reprendió a Elías, lo tocó, le ofreció pan y agua. Prohibido pasar por alto ese detalle. Cuando el alma se quebranta, Dios no trae juicios, trae sustento. Levántate y come, porque largo camino te resta. Versículo 7. Revelación impactante. A veces no necesitas un sermón, solo un poco de pan caliente y la certeza de que no estás solo. Elías comió, durmió y comió de nuevo. Entonces, fortalecido, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Engaño creer que el desánimo espiritual es el final. Para Elías fue el inicio de un nuevo nivel de revelación. Y quizás tú, que oje se siente apagado,
Estás prestes a ser reascendido pelo propio Deus. En Horeb se refugió en una cueva. El silencio era espeso. Y entonces vino la voz: «¿Qué haces aquí, Elías?» Vi, Nine. No era una pregunta de reproche, era una invitación al desahogo. Elías habló con el corazón: «He sentido un vivo celo por el Señor, pero han derribado tus altares, matado a tus profetas y solo yo he quedado, y buscan matarme». Versículo 10. Palabras profundas. El profeta se sentía el último fiel, el último encendido. Pero Dios no se manifiesta con gritos. Vino un viento fuerte, pero Dios no estaba allí. Vino un terremoto, y luego fuego, pero el Señor no estaba en nada de eso. Y entonces, un silbo apacible y delicado, impactante. El mismo Dios que habló con fuego, ahora hablaba con suavidad, porque el verdadero poder no siempre ruge, a veces susurra. Elías cubrió su rostro, salió de la cueva y volvió a oír la misma pregunta: «¿Qué haces aquí?». Pero ahora, su alma estaba más liviana. Había comprendido que Dios no solo actúa en lo grandioso, también en lo íntimo. Y entonces llegó la revelación: «Unge a Hazael por rey de Siria, a Jehú como rey de Israel, y a Eliseo como profeta en tu lugar». Versículo 15 a 16. Profecía en movimiento. El plan de Dios no se detuvo por el miedo de Elías, solo se redireccionó. Y más aún, me ataré reservados 7000 que no doblaron rodilla ante Baal. Vímito 18. Te engañaron todo este tiempo si creíste que estás solo. Hay otros, muchos otros. Y tú, como Elías, aún tienes camino por recorrer. Elías descendía de Horeb, pero ya no era el mismo. Su cuerpo era el mismo, sus sandalias las mismas, pero su espíritu había sido renovado por la presencia del Dios vivo. Porque cuando un hombre escucha el susurro de Dios en la oscuridad, ya no camina por lo que ve, sino por lo que cree. Revelación profunda. Muchos piensan que el ministerio solo consiste en hablar al pueblo, pero a veces el llamado más sagrado es formar a otro. Dios le había mostrado el próximo paso: encontrar a Eliseo, su sucesor. Impactante. No un sacerdote, no un levita, sino un agricultor, un hombre común. Porque cuando Dios elige, no mira títulos, sino corazones disponibles. Eliseo estaba arando la tierra con 12 yuntas de bueyes. 12, como las tribus de Israel. Oculto detalle, divina señal. Mientras Elías se acercaba, el polvo de la tierra levantaba una nube, pero el profeta no dijo palabra, solo arrojó su manto sobre Eliseo. Un simple gesto, pero cargado de un simbolismo celestial. Doctrina inventada es creer que Dios solo habla con truenos. A veces, su llamado es silencioso, pero inconfundible. Eliseo lo entendió al instante. Pidió permiso para despedirse de sus padres, y cuando Elías le dio libertad, él tomó su arado, lo rompió, sacrificó sus bueyes, cocinó la carne y la repartió entre el pueblo. Increíble. Quemó su pasado. Cortó todo lo que lo amarraba a su antigua vida. Y aquí está una enseñanza que pocos se atreven a vivir. Cuando Dios te llama, no puedes dejar una puerta abierta al ayer. Satanás quiere esto, que conserves un plan B, una red de seguridad emocional. Pero Eliseo no dejó espacio para la duda. El arado ardió, el pasado murió y su nueva vida comenzó. Lo dejó todo para seguir al profeta, y no como su igual, sino como su servidor, porque antes de predicar hay que aprender a servir. Revelación chocante. El manto te cubre, pero el proceso te forma. No hay unción sin sumisión, no hay fuego sin obediencia. Eliseo no solo recibió un manto, eligió un camino. El camino del discipulado no siempre es glamuroso. Eliseo caminaría tras Elías, vería su soledad, su angustia, su fe, su intimidad con Dios. Sería testigo de la vida real del profeta, no del púlpito, sino del polvo del desierto. Y eso
Querido discípulo, es la escuela del reino. Te engañaron todo este tiempo si pensaste que servir a Dios era una plataforma. Es cruz, es renuncia, es transformación diaria. Eliseo aprendió en silencio, observando. Mientras muchos buscaban milagros, él buscaba carácter. Mientras otros querían poder, él quería presencia. Y eso lo prepararía para recibir el doble de lo que su maestro había vivido. Y así, mientras Eliseo servía fielmente, en otra parte del reino las fuerzas espirituales y políticas se comenzaban a mover. La guerra se avecinaba. El rey de Siria, Ben-Hadad, reunía ejércitos, reyes aliados, carros de guerra. Samaria sería sitiada, y la palabra del Señor volvería a sonar, no aún en labios de Elías, sino en otro profeta escondido que quedaba fiel. Dios movía las piezas de su tablero celestial. Todo tenía propósito. Pero para los fieles, como Eliseo, cada detalle contaba, cada gesto tenía peso eterno. Y pronto descubriría que el llamado que comenzó con un manto terminaría en un torbellino de gloria. Mientras Eliseo aprendía en silencio, el escenario geopolítico del reino se volvía cada vez más peligroso. El rey de Siria, Ben-Hadad, reunió a 32 reyes aliados con sus caballos y carros y marchó contra Samaria. Oculto tras esa ofensiva estaba un ataque espiritual. No se trataba solo de una guerra por territorios, era una confrontación entre dos reinos, el visible y el invisible. En medio del asedio, Ben-Hadad envió un mensaje humillante a Acab. Tu plata, tu oro, tus mujeres y tus hijos mejores son míos. Primera Reyes 23. Chocante. Aquel que había despreciado la voz profética, ahora era doblegado por la arrogancia del enemigo. Así es el precio de rechazar la palabra pura de Dios. Se pierde autoridad. Al principio, Acab cedió. Pero cuando Ben-Hadad exigió aún más, entrar en los palacios y saquearlo todo, el rey reaccionó, se negó. La guerra era inminente. Y entonces, como un rayo en medio de la tormenta, apareció un profeta del Señor con una palabra impactante. ¿Has visto esta gran multitud? He aquí, yo la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy el Señor. Vio 13. Revelación profunda. Aunque Acab era un rey perverso, Dios aún quería revelar su poder. Porque el Señor no solo bendice a los justos, Él también se manifiesta para hacer saber a todos que Él reina. No está en la Biblia que Dios no actúe en medio del caos. Él es Dios de las montañas y de los valles también. El mensaje fue claro. La victoria vendría a través de los jóvenes comandantes. Solo 232 hombres liderarían un ejército de 7.000 contra decenas de miles. ¡Increíble! Un número que evoca a los 7.000 que no doblaron rodilla ante Baal. Profecía en acción. El ataque ocurrió al mediodía, cuando los sirios estaban embriagados en sus tiendas. La sorpresa fue total. Israel derrotó al enemigo con una victoria escandalosa. Ben-Hadad huyó. Pero el profeta regresó con otra advertencia. Refuerza tu ejército, porque el año que viene volverán. 22. Satanás quiere esto, que después de una victoria bajes la guardia. Pero el reino requiere vigilancia constante. Cada batalla ganada es preparación para la próxima. Al año siguiente, los sirios regresaron con una estrategia nueva. El Dios de ellos es un Dios de los montes. Luchemos contra ellos en la llanura y los venceremos. Puti, Edo 23. Blasfemia estratégica. Subestimaron al Dios de Israel. Creyeron que su poder estaba limitado por la geografía, pero Dios respondió con fuego sagrado en forma de juicio. Porque dijeron que yo soy Dios de los montes y no Dios de los llanos, entregaré toda esta gran multitud en tu mano. Biu 28. Y así fue. En un solo día, Israel mató a 100.000 soldados sirios. Los que sobrevivieron huyeron a Afec, donde una muralla cayó sobre 27.000 más.
apocalíptico. El juicio fue total. La soberbia de Siria fue aplastada por la mano de Dios. Pero lo más peligroso estaba por venir. Ben-Hadad, humillado, pidió misericordia. Y Acab, en un acto de política carnal, le perdonó la vida y firmó alianza con él. Engaño diabólico, porque no todo pacto es de Dios. El profeta se disfrazó, se hirió el rostro y confrontó al rey con una parábola. Cuando Acab emitió juicio contra el personaje ficticio, el profeta se rebeló y dijo: «Así ha dicho el Señor, porque dejaste ir de tus manos al hombre que yo había condenado, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo». Menopast 42. Te engañaron todo este tiempo si pensaste que obedecer a medias era suficiente. El juicio fue sellado. El favor de Dios se apartaría de Acab, pero la justicia aún estaba en marcha. En el palacio de Jezreel, muy cerca de los jardines del rey, había una pequeña viña. No era una tierra extensa ni famosa, pero su valor no estaba en su tamaño, sino en su propósito. Pertenecía a Nabot, un hombre temeroso de Dios que conocía las Escrituras y respetaba la herencia de sus padres. Cuando Acab quiso comprársela, ofreciendo una mejor o pagarle su precio, Nabot respondió con convicción: «El Señor me libre de darte la heredad de mis padres». 1 Reyes 21:3. Profecía silenciosa. En tiempos de corrupción, quien honra los mandamientos se vuelve un testimonio viviente. Revelación impactante. La fidelidad a la palabra pura de Dios muchas veces provoca la furia de quienes desprezan la verdad. Acab volvió al palacio abatido, como un niño mimado. No comió, no habló, se recostó y se giró contra la pared. Chocante. El rey, símbolo de autoridad, parecía ahora dominado por la frustración, y ahí entró Jezabel, la reina satánica, símbolo de la manipulación espiritual. «¿Eres tú el que gobierna Israel?», lo increpó, y sin titubear, ella urdió un plan diabólico. Escribió cartas en nombre del rey selladas con su anillo, y las envió a los ancianos de Jezreel con instrucciones claras: proclamar un ayuno, acusar falsamente a Nabot de blasfemia y hacerlo apedrear hasta morir. Blasfemia revestida de religiosidad. Tradición humana utilizada para ejecutar un crimen. Engaño satánico en nombre de la fe. Los líderes obedecieron. Te engañaron todo este tiempo si creíste que la injusticia solo ocurre fuera de los círculos religiosos. Muchas veces, el sistema se disfraza de santidad para asesinar a los justos. Nabot fue ejecutado. Jezabel anunció fríamente a su esposo: «Levántate y toma posesión de la viña, porque Nabot ya no vive, ha muerto». Versículo 15. Sin preguntar cómo, sin investigar, Acab se levantó y fue a tomar la viña. ¡Chocante! El sistema de poder está tan acostumbrado a la corrupción que deja de percibir el peso del pecado. Pero lo que Jezabel no sabía es que había activado un juicio impactante del cielo. Dios lo revela hoy. Entonces vino la palabra del Señor a Elías: «Levántate, desciende al encuentro de Acab. Él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión, y le hablarás diciendo: ¿mataste y también has heredado?». Bumbe 18-19. Alerta urgente. Nadie escapa de la justicia divina, no importa cuán oculto sea el crimen. Dios ve, Dios oye, Dios responde. Elías fue al encuentro del rey, y cuando Acab lo vio, no lo llamó por su nombre, lo llamó enemigo. Así siempre reacciona el sistema corrupto frente al mensajero fiel. Pero Elías, lleno de fuego y verdad, pronunció el juicio. En el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán tu sangre, también la tuya. Vi 19. Oculto para los hombres, revelado para Dios. Y el juicio se extendió a toda la casa de Acab. Ningún varón sobreviviría. Y Jezabel
Jezabel tendría un destino aún más aterrador. Los perros la devorarán junto al muro de Jezreel. Versículo 23. Engaño milenario. Es pensar que se puede desafiar a Dios y vivir sin consecuencias. Pero aquí viene algo increíble. Acab se humilló, rasgó sus vestiduras, ayunó, durmió en silicio, y Dios, que ve el corazón, pospuso el juicio. ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Vida 29. Revelación profunda. Incluso el peor puede encontrar misericordia si se arrepiente de corazón. Pero el retraso no es cancelación. La justicia vendría. Y Elías lo sabía. El ciclo estaba prestes a se fechar. Y la próxima batalla se libraría en el campo de Ramot de Galaad. Pasaron los años. Y aunque Elías seguía siendo una voz firme, el fin de su carrera terrenal se acercaba. No sería una muerte ordinaria, no terminaría como otros profetas. Dios lo revela hoy. Para los que caminan bajo la verdadera fe, hay destinos que trascienden la lógica. Elías no sería enterrado, sería levantado. Impactante. Pero antes de partir debía transferir su unción, su legado, su espíritu. Eliseo, su discípulo, había recorrido todo el camino con él. Había servido, observado, aprendido. Y ahora, al borde del Jordán, el momento había llegado. Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó las aguas. El río se abrió. Ellos cruzaron en seco. Chocante. Porque lo que comenzó con fuego debía terminar con poder. Pide lo que quieras que haga por ti antes que sea quitado de ti, dijo Elías. 2 Reyes 2:9. Eliseo no dudó. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Revelación profunda. No pidió fama, ni riquezas, ni aplausos. Pidió el fuego. Peligroso sería suceder a un profeta sin tener su espíritu. Elías respondió: si me vieres cuando sea quitado de ti, lo tendrás. Porque la unción no se hereda por proximidad, sino por visión. Mientras caminaban, un torbellino celestial comenzó a formarse. Carros de fuego y caballos ardientes separaron a los dos. Prohibido racionalizar esto. Lo que pasó allí fue apocalíptico. Elías fue arrebatado en un torbellino hacia los cielos. Eliseo, atónito, gritó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Pistodot 12. Te engañaron todo este tiempo si pensaste que Elías murió. No murió. Fue llevado. Venció la muerte. Subió al cielo con cuerpo y alma. Y allí, en medio del asombro, el manto cayó. El símbolo de la sucesión, el sello de la continuidad. Eliseo lo recogió. Ya no era solo discípulo, era heredero del fuego. Eliseo regresó. Golpeó las aguas como su maestro, y el Jordán se abrió nuevamente. Los hijos de los profetas que lo observaban desde lejos dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Versículo 15. Increíble. El legado estaba activo. El ministerio no había terminado. Había cambiado de manos. Satanás quiere esto. Que creas que cuando un hombre de Dios cae, todo se acaba. Pero la obra del Señor nunca depende de uno solo. Se perpetúa en los fieles, en los que dicen: yo quiero esa doble porción. Eliseo comenzó a caminar. Pero ahora, el que temblaba era el infierno. Elías había subido, pero su espíritu seguía ardiendo en la tierra. Y así termina la historia terrenal de un profeta que vivió como llama viva. Un hombre que desafió reyes, confrontó sistemas, multiplicó milagros, resucitó muertos y finalmente fue recibido en gloria. Revelación final. Elías no fue perfecto, pero fue obediente. No era invencible, pero era fiel. Su vida nos recuerda que un solo hombre lleno del Espíritu puede cambiar una generación entera. ¿Y tú? Vas a quedarte só observando? ¿O vai pedir o manto también? Porque el fuego aún está encendido. Y la historia no terminó. Ahora dime, después de todo lo que viste,
¿Qué parte de esta historia te sacudió más el alma? ¿Fue el fuego que cayó del cielo? ¿La oración que resucitó al hijo de la viuda? ¿O el torbellino que se llevó al profeta sin que conociera la muerte? Déjame saber en los comentarios cuál fue el momento que más te impactó. Quiero leer tu experiencia, tu reflexión, tu conexión con esta palabra. Construyamos juntos una comunidad que no se conforma con la religión, sino que busca la verdadera fe. Y si este video habló contigo, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque lo que viene después va a ser aún más revelador. No te pierdas el próximo video que está apareciendo en pantalla. Ahí descubrirás una verdad aún más profunda que la Iglesia ha mantenido, oculta por siglos. No te lo pierdas. Nos vemos en el próximo episodio, con fuego, con verdad, con fe. Tu amigo y guía espiritual, Javier